Noticias económicas en Telesur, un placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, hoy les acompaño por Edson Sánchez. Comenzamos este recorrido con titulares. En noticias de nuestra América, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales prevé que El Salvador será el país más afectado a nivel regional en cuanto a lo económico debido a la crisis sanitaria de la COVID-19. En noticias en contexto, analistas y catedráticos destacan que la pandemia profundizó aún más la ya erosionada economía estadounidense. En España, la pandemia del coronavirus llevó al gobierno de Pedro Sánchez a pedir a la Comisión Europea miles de euros para mitigar los riesgos de desempleo. En Economía 360 detallamos. Este recorrido lo comenzamos en El Salvador. El país prevé un desempleo económico negativo debido a la pandemia de la COVID-19, con pérdidas de hasta el 10% del Producto Interno Bruto. Según el coordinador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, Ricardo Castañeda, El Salvador será el país más afectado de Centroamérica con una pérdida del 10% del Producto Interno Bruto. Según el economista, la crisis ha generado el aumento de la pobreza y desigualdades sociales, lo que lleva al país a endeudarse para mitigar efectos de la crisis. El Instituto de Estudios Fiscales detalló que la nación va a cerrar este año con una deuda del 92,1% del Producto Interno Bruto. Esto se traduce que por cada $100 producidos, $92 ya se deberán. Asimismo, Castañeda agrega que El Salvador será el país con el mayor déficit fiscal, con una caída en la recaudación de impuestos, un mayor aumento del gasto público. También se suma el anuncio del presidente Nayib Bukele con una nueva fecha para reapertura económica. En ese sentido, hay muchas críticas. Vamos a México. Hay expectativa por el nuevo tratado con Estados Unidos y Canadá, el conocido TEMEC, para que ayude en la superación de la crisis en el sector turismo, que refleja una caída del 95% de visitantes extranjeros. La Subsecretaría de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, informó que la entrada de turistas internacionales pasó de 2,94 millones en febrero a unos 145.000 en mayo, con una reducción del gasto de 2.128 millones de dólares hasta 66 millones de dólares. Esa es la diferencia. La funcionaria afirmó que el TEMEC es clave para reactivar el sector, que aporta el 9% del PIB y genera 24.563 millones de dólares en exportaciones en 2019. Eso es lo que ella recuerda. Destacó que el acuerdo comercial incluye 5 capítulos relacionados con turismo, como las inversiones, el comercio transfronterizo de servicios, las entradas temporales. También el comercio digital y las pequeñas y medianas empresas. México es el primer destino de Estados Unidos, el segundo de Canadá, que aportan en conjunto más del 77% de inversión extranjera directa. Según el Consejo Nacional Empresarial Turístico, la importación de reactivación y turismo controlada por la pandemia radica en los 4,2 millones de empleos directos que tiene el sector. Más hechos en esta oportunidad en Centroamérica. El Banco Interamericano de Desarrollo concedió a Nicaragua un préstamo por 43 millones de dólares para fortalecer su sistema sanitario ante la COVID-19. Eso lo reseña el portal web de Agencia Prensa Latina. Lo vemos precisamente en pantalla con el titular. A través de un comunicado, la entidad financiera indicó que el préstamo financiará un programa que busca reforzar la respuesta inmediata de la salud pública para contener el virus de la COVID-19. El proyecto trabajará en 3 sectores. El primero, reforzará la detección y seguimiento de casos. Segundo, apoyar esfuerzos para interrumpir la cadena de transmisión de la enfermedad. Y por último,
mejorar la capacidad de provisión de servicios. La entidad financiera otorgará recursos para fortalecer 15 laboratorios mediante la compra de equipos y su adaptación en 4 de los mismos. También parte del préstamo se destinará a capacitar al personal de salud en la aplicación de pruebas y protocolos sanitarios. También ampliará la capacidad de recopilación y difusión de información sobre la propagación del virus en el país. Vamos ahora a Paraguay. La autoridad aérea anunció que estudia la posibilidad de reactivar esta línea aéreas paraguayas en un escenario post-COVID-19. Esta reactivación sería con conexiones a Europa y a Estados Unidos, sin descartar la participación del sector privado. El presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, Félix Casasagua, dijo que la puesta en marcha del plan cuenta con la aprobación del presidente Mario Abdo Benítez. Asimismo, explicó que la estatal LAP, que cesó sus actividades a mediados de 1990, es la propietaria de todas las rutas con conexión a Estados Unidos y Europa, que serían los destinos de darse esta reactivación. De otra parte, el presidente de la DINAC informó sobre conversaciones con el gobierno de Uruguay que se encuentran avanzadas con la habilitación de vuelos burbuja desde esa nación a la otra del sur del continente. Más hechos en pandemia. La credibilidad del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, cae al 8% en julio del presente año. Según la firma encuestadora CEDATOS de Ecuador, la caída en la imagen del presidente de Ecuador contrasta con el mes de mayo, cuando se ubica en 14,7%. También muestra una fuerte caída con respecto a agosto de 2017. A propósito de esto, más hechos para destacar. La encuesta señala que tan solo el 9% de los ecuatorianos aprueban la gestión del gobernante. Además, el optimismo de los ciudadanos se redujo del 54% en mayo de 2017 al 15% en julio del año 2020. Solo el 5% cree que el país va por buen camino. Así nos vamos a la primera pausa en este impacto económico vespertino. Al volver, les hablamos de lo que sucede en Estados Unidos. Miren ustedes cifras que sin duda llaman la atención. Hablamos de esta debacle de la economía nacional. Recordemos que recientemente se han entregado por parte de la FED, por ejemplo, datos del PIB que lo que plantean es un verdadero problema. Sin embargo, el gobierno dice que se acumuló un crecimiento económico sostenido durante los últimos 10 años. Sin embargo, la COVID-19 deja al descubierto, todas las dificultades que hay. La última semana, 1,3 millones de habitantes estadounidenses han solicitado de una manera urgente el subsidio de desempleo. 32,9% de caída del Producto Interno Bruto. De hecho, a nivel internacional se calcula que 101% del Producto Interno Bruto estaría viéndose afectado en el país, que ni siquiera la recesión de 1930 los había puestos en esta situación. Hechos que vamos a revisar al volver aquí en Impacto Económico. Volvemos, les hablamos de Estados Unidos como les planteábamos antes de titulares. La pandemia de la COVID-19 llega al país con fuerza, en medio de la expansión más larga de su historia moderna, con 126 meses de crecimiento ininterrumpido, según estimaciones del presidente Donald Trump. Sin embargo, surge la siguiente pregunta: ¿por qué después de tan largo periodo de desenvolvimiento productivo, esta nación norteamericana registra tan rápida caída en sus indicadores macroeconómicos? Vamos a verlo como parte de respuesta mediante el siguiente trabajo de investigación de la agencia informativa Prensa Latina.
La previsión económica de Estados Unidos pasó de un crecimiento de 1,6% para el año 2020, realizado en enero pasado por el Fondo Monetario Internacional, a uno que prevé una caída de 8% según el más reciente balance del propio organismo. Igualmente, se augura que la recuperación será lenta y ni siquiera en 2021, año en el que se espera una caída de 4,5%, terminará la mala racha. El FMI concluyó que para Estados Unidos la pandemia entrañará la peor crisis desde la Gran Depresión de 1929. A finales de abril, el Departamento de Trabajo divulgó que solo en una semana de ese mes se habían presentado 3,8 millones de solicitudes nuevas para acceder a beneficios para desempleados, lo cual elevó a 30,3 millones el recuento de personas que habían perdido su trabajo en solo 6 semanas. El aumento del desempleo resultó abrumador cuando se contrasta con la tasa de 3,5% lograda al cierre de 2019, el número más bajo en medio siglo. Por otra parte, al cierre del primer trimestre, el Departamento de Comercio estadounidense reconoció que comparado con el mismo periodo del año anterior, la contracción fue de 4,8%. Según el catedrático James Galbraith, el acelerado desplome de la economía estadounidense indica que la fortaleza económica de la más poderosa nación del mundo no pasa de ser un eufemismo. El vocero académico agregó que no se verá una recuperación rápida para Estados Unidos porque los problemas de la economía son estructurales. El estudio de Prensa Latina también muestra la creciente deuda pública de Estados Unidos, que en opinión de economistas obstaculizará el estímulo fiscal que proporciona el gobierno y que representa un gran porcentaje del PIB. El estudio de la agencia Prensa Latina también señala que la deuda pública de Estados Unidos alcanzará el 101% del PIB al finalizar el presente año fiscal en septiembre próximo, según la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense. En medio de este escenario, un análisis del banco Morgan Stanley vaticinó que en caso de que la economía crezca en mediano plazo en el entorno del 1,7%, el endeudamiento será del 126% del Producto Interno Bruto para 2025, mientras que si se expande un punto porcentual, la deuda llegará hasta el 167% del PIB durante el próximo lustro. En opinión del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, la misma deuda que erosiona los cimientos de la economía estadounidense obstaculizará el estímulo fiscal que necesita el país. En ese contexto, dijo que la crisis financiera de 2008 demostró que la aparente prosperidad norteamericana era un castillo de naipes o más exactamente una montaña de deudas. Asimismo, el experto reveló que la economía estadounidense se ralentizó en torno a 1980, el aumento de ingresos se frenó y en muchos casos decayó. Además, precisa que entre 1947 y 1980, el país del norte creció a una tasa anual de 3,7%, pero desde 1980 a 2017, el promedio de crecimiento fue de 2,7%, lo que representa una baja de aproximadamente 30%. Por su parte, Faustino Covarrubia, analista del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, indicó que el problema más grave es la cantidad de deuda corporativa en Estados Unidos, la cual supera los 15 billones de dólares, alrededor del 74% del PIB del país. De hecho, ese analista del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial, Faustino Covarrubia, suma otros puntos que ocasionan la erosión de la economía estadounidense. Una de ellas es la enorme liquidez existente, lo cual hace que muchas empresas grandes se puedan endeudar muy barato y así comprar a sus rivales en condiciones favorables, creando oligopolios y minando la competencia. La investigación de Prensa Latina agrega que el incremento de las deudas omnipresentes en la sociedad estadounidense no solo revela que el carácter especulativo de la economía convierte su supuesta solidez en un espejismo, sino que obliga a tomar medidas sobre un terreno poco firme. A esto hay que sumar el mal manejo de la crisis sanitaria por parte del gobierno del presidente Trump. Por esto no parece tan descabellada la posibilidad de una debacle económica.
Así nos vamos a la segunda pausa, la última en esta emisión del Impacto Económico. Al volver en Economía 360 hablamos de España. Vamos a revisar por qué esta nación ibérica solicita recursos del Fondo Europeo para mitigar los riesgos del desempleo. Detalles al volver, aquí en Impacto Económico. Volvemos, como les decíamos antes de la pausa, el gobierno de España solicitó a la Comisión Europea el acceso al Programa Europeo de Mitigación de Riesgos de Desempleo, conocido como SUR, por más de 20.000 millones de euros. El Ministerio de Economía informó que España ha sido el primer país del bloque comunitario en solicitar recursos del SURE para financiar los expedientes de regulación temporal de empleo ERTE, un programa que realiza aportes a trabajadores independientes y empresas que han sido afectadas por la pandemia. La ministra de Economía, Nadia Calviño, indicó que el programa SURE movilizará unos recursos máximos a nivel comunitario de 100.000 millones de euros y se financiará con emisiones de deuda de la Unión Europea en el mercado. La Unión Europea deberá determinar la cantidad de fondos que corresponde a cada país del bloque y el crédito será desembolsado a los estados que soliciten este instrumento en varios tramos. La pandemia ha golpeado el mercado laboral español. Entre abril y junio, el paro subió en 55.000 personas. La tasa de desempleo se sitúa en 15,33%, según el Instituto Nacional de Estadísticas de España. Vamos ahora a China. La ruta aérea entre Beijing y el prestigioso destino turístico de Jinjiangsu, en la provincia de Sichuan, fue restaurada. El primer vuelo de la ruta llegó al aeropuerto de Qinshan el pasado domingo en la tarde. Hasta ahora el aeropuerto ha reanudado vuelos a 8 ciudades nacionales con el objetivo de promover la recuperación del turismo y la economía local. El terminal aéreo se plantea mejorar aún más su conectividad, aumentar el número de vuelos diarios de 10 a 20 para proporcionar a los viajeros una mayor comodidad. El turismo a Sichuan sufrió un golpe cuando estalló la pandemia de la COVID-19 en enero pasado, lo que obligó al país a implementar estrictas restricciones de viaje hasta el pasado 14 de julio, cuando se permitió la reanudación del negocio turístico transprovincial en las regiones de bajo riesgo. Vamos ahora a otra región de Asia. Las ventas exteriores de Vietnam registraron un aumento en los primeros meses de este año. La Oficina General de Estadística, la OGE, informó que de enero al cierre de julio pasado, las ventas al exterior se ubicaron en 146.000 millones de dólares. Tal resultado representa un incremento de 0,2% en comparación con igual lapso de 2019. Asimismo, los datos del ente estadístico revelan que julio fue el mes que registró mayores exportaciones por valor de 23.000 millones de dólares. Por países, Estados Unidos se confirmó como el mayor comprador a Vietnam con casi 38.000 millones de dólares, una alza interanual del 15%. Sigue China con 23.500 millones de dólares y la Unión Europea con 19.500 millones de dólares. Más temas ahora en Rusia. El ministro de Industria y Comercio del país, Denis Manturov, indicó que el país espera salir de números negativos de la industria de procesamiento para septiembre próximo. Manturov dijo que la pandemia del coronavirus obligó a la suspensión de actividades laborales desde el 1 de abril hasta el 12 de mayo pasado. Y todo esto para cortar la propagación de la referida enfermedad, acción que según el ministro ruso casi paralizó la industria. En ese contexto, el funcionario precisó que la industria automotriz fue una de las más golpeadas, pues llegó al fondo de su decrecimiento con un 70%. Sin embargo, indicó que en dicho sector esperan concluir este año con un retroceso cercano a los 15 puntos en 2021, salir finalmente a un indicador positivo. Vamos a cerrar este recorrido en India, país que opta por el gas mientras se reduce el uso de carbón para la generación de energía eléctrica. Así lo titula el portal web de Russia Today. Ahí está precisamente el titular. El consumo de gas de las centrales eléctricas de la India aumenta 11,7% a 104,83 millones de metros cúbicos estándar por día en el segundo trimestre de 2020 respecto al mismo periodo del año pasado, según datos de la Autoridad Central de Electricidad, CEA. Las importaciones representan el 37,4% del consumo total de gas de centrales eléctricas en comparación con un 35% de hace un año. Mientras que las importaciones de carbón, el combustible dominante en el país, cayeron al nivel más bajo durante el segundo trimestre en al menos 7 años.
Los productores de energía estiman que la tendencia seguirá así hasta septiembre o tal vez más, proporcionando una perspectiva brillante a los vendedores de gas natural licuado, ya que la demanda global se reduce debido a una desaceleración económica mundial provocada por la pandemia del coronavirus. Momento de revisar indicadores petroleros al cierre de esta jornada del lunes, comenzando la semana. Barril de petróleo intermedio de Texas, el WTI, marcó $40,75 el barril, a alza con 0,48 centavos de dólar. El barril de Brent de referencia en Europa se ubicó en $43,93 el barril, subió unos 0,41 centavos de dólar este lunes. Y el crudo OPEP se ubica en $43,02 con una subida de 0,03 centavos de dólar. Así ponemos punto final al Impacto Económico. Un placer haberles acompañado. Recuerden que pueden escribirnos al impactoeconómico@telesurtv.net. También estamos en contacto, @telesurtv.net. Como siempre, un placer. Sigan con nosotros.